La semana que culminó, vimos que tuvimos una vela envolvente demasiadamente grande. Aquí la vemos. Pero ¿qué pasa? Eso fue una vela inyectada. ¿Cómo así que una vela inyectada? Fue una vela que inyectaron FOMO. Para explicarle, los bonos de 30 años estaban subiendo. El rendimiento estaba a 5,34 puntos. ¿Eso qué pasa? Que el dinero se coloca más caro. Cuando todo eso pasa, los gobiernos tratan de rescatar el mercado para que el interés no se ponga tan alto. ¿Por qué? Porque la deuda internacional se coloca más cara, la deuda de Estados Unidos se coloca más cara. Entonces, ¿qué hizo este señor? Les voy a leer literalmente. El intento de Scott Bessent de controlar los costos de financiación de Estados Unidos hizo caer los rendimientos a largo plazo durante apenas un día. La señal más duradera del mercado fue que el dólar se debilitó mientras que el oro y el Bitcoin se apreciaron. Dice muy claro, se debilitó el dólar y el oro y el Bitcoin se apreciaron. Entonces eso nos muestra a nosotros esta vela que tenemos acá. Cuando esa noticia salió, lo primero que hizo el mercado fue que se dispararon las compras en Bitcoin. ¿Y esto qué es lo que generó? Generó un short squeeze. ¿Por qué? Porque cuando las personas sueltan los cortos, todos los que venían de acá sueltan los cortos, entonces para usted soltar un corto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar. Entonces en el momento de comprar empezaron a haber ventas masivas de Bitcoin y el short squeeze lo que hizo fue disparar las compras. Entonces vemos esta vela, pero eso es una vela que inyectaron de FOMO. Nosotros vemos acá el índice de miedo y de codicia, lo vemos 68, 78%. Esto es solamente FOMO en el mercado. Las personas van a quedar atrapadas en esta zona de acá o de pronto un poquito más arriba, porque son velas que son velas ficticias que entra mucho dinero, pero por acá en esta zona están los inversionistas o los fondos de capitales más grandes esperando para poder salir del mercado. El mercado en realidad, ¿qué es lo que está esperando? Tomar esta liquidez de esta zona de acá, que serían los $52.000 más o menos, 54.000, $50.000 más o menos en el precio de Bitcoin. Nosotros acá tenemos algo que analizar dentro del Bitcoin. Tenemos acá también el Value Gap, que sería este, donde el precio rebotó, que aquí tuvo un rompimiento y aquí un pequeño rebote. Estas son las zonas que nosotros tenemos que analizar. Pero si contextualizamos todo esto y vemos el rendimiento del bono, Scott Bessent trató de rescatarlo, pero mire que seguimos todavía por encima de los 5 puntos. Lo que significa que el dinero todavía está muy caro, aunque él también dijo que iba a hacer un rescate de $4.000 millones para inyectarle a todo esto, para sacar todos estos bonos de circulación. Pero vamos que todavía no lo ha conseguido. Esta semana cómo empieza, con el bono cayendo. Pero vemos que Bitcoin todavía continúa en la misma zona. Todavía continúa en la misma zona. Acá tuvimos una apertura. Esta apertura pues por el momento pues está haciendo bien. Pero ¿qué esperaría yo en esta apertura? Que el precio de Bitcoin llegue aquí al 50% de esta vela, que serían los $71.000. Y nosotros vemos que Bitcoin llega a los $71.000 y sigue bajando, entonces esperaría yo unos precios más bajos. Pero marquemos acá también de máximo. Y la vela que arrancó esta semana, que la vemos acá en esta zona, tiene un cierre semanal por encima de los $83.000. Entonces ahí sí podemos pensar que tenemos un cambio de tendencia. ¿A qué? Un cambio de tendencia alcista. No puedo decir que sea alcista, porque acá tenemos una toma de liquidez muy grande en velas semanales. Entonces, ¿qué puede suceder? Tenemos que mirar todo el contexto para poder entender qué es lo que está pasando con este mercado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar esto. Llegamos al 50% de la vela, podemos quedarnos haciendo un rango, reventamos. Si esta vela que arrancó acá semanal se sostiene por encima de los $83.000, se hace aquí un soporte y empieza a ranguear, podemos ver una subida a los $99.000, que sería el 50% de este Fair Value Gap. Y acá o puede haber una corrección. Si nosotros vemos que ya empezamos a subir por encima de los $100.000, pues entonces buscaríamos otra vez nuevo rango para que el mercado siga subiendo. Lo que tenemos que analizar dentro de Bitcoin sería todo esto.
Pero ¿cuál es el otro escenario? El otro escenario puede ser que, que Bitcoin llegue hasta esta zona de acá, 50%, haga un rango y empiece aquí a bajar. ¿A dónde? A los $53.000. Ese sería el otro escenario. Y yo creo que este es el escenario más predecible que hay en este momento. Porque todo lo que está pasando en este momento es que están inyectando liquidez. Y cuando hay una inyección de liquidez en el mercado que es ficticio, que no es una inyección de liquidez de la gente que está entrando, que esté comprando, sino que es algo ficticio, hace que pase esto, que se dispare el mercado. Pero solamente es por la maniobra que hizo Scott Bessent para mantener el bono, el rendimiento del bono por debajo de los 5 puntos y hizo que dispararan el oro y el Bitcoin porque son inversiones de alto riesgo que tienen más volatilidad. Entonces los inversionistas o los fondos están esperando cuál es el mejor momento para liquidar a todos los que entran con capitales muy pequeños o con personas de capitales pequeños o los retail como somos todos nosotros. Eso es lo que sucede en este momento con Bitcoin. Pero para contextualizar todo totalmente tenemos que ver lo que está pasando con el BIS. Ustedes saben que el BIS es el indicador más potente que tenemos nosotros dentro del análisis fundamental y el análisis técnico. El BIS en este momento está en una zona de soporte, que sería toda esta zona de acá, la voy a marcar. Aquí estamos nosotros. Nosotros estamos aquí en este momento, estamos en 15 puntos, pero la zona de soporte del BIS está en los 13 puntos. Cuando pasa esto, ¿qué sucede? Cuando el BIS llega a esta zona y toca la zona de los 13 puntos, de los 14 puntos, hay un rebote en el mercado. Cuando el BIS baja, el mercado sube. Cuando el BIS sube, el mercado tradicional baja. Esto siempre lo hemos visto y va a seguir pasando. Entonces acá que estoy esperando yo, que el BIS llegue a esta zonita de acá, descanse y haga un rebote. El BIS puede hacer esto, el BIS puede llegar hasta esta zona de acá, hacer esto, empezar a rebotar otra vez hasta buscar los 20, los 23 puntos. Vamos a entenderlo mejor. Es el mercado tradicional y lo vamos a comparar con el BIS en este momento. Este es el SP500, las 500 mejores empresas del mundo. Lo tenemos acá. Y ve lo que ha pasado. Cuando el BIS baja y llega a sus soportes, hay unos rebotes. Lo vemos por acá, el BIS bajó y a medida que el BIS iba bajando, el SP500 iba subiendo. Acá vemos que cuando el BIS empezó a bajar, el SP500 empezó a subir. En este momento que estamos viendo nosotros, estamos viendo una corrección dentro del mercado tradicional, que ya enseguida vamos a ver qué puede pasar y cuál es el contexto del mercado tradicional. Pero acá vemos que el BIS en este momento está bajando porque está buscando la zona de acá que sería el soporte que tiene pues él en los $13.000 y otra vez puede volver a subir hasta los 20 puntos. Cuando todo eso suceda, ¿qué pasa? El mercado tradicional cae. Puede buscar este soporte, puede buscar este soporte, o si nosotros acá vemos una confluencia más grande, estamos analizando el gráfico de una semana, podemos llegar acá a esta zona de acá que tenemos una buena mecha donde hubiera muchas compras y el precio se puede soportar ahí para empezar otra vez a hacer todo el ciclo completo. Pero entonces entendamos todo esto, lo que está pasando en este momento en el mercado es algo que es muy predecible porque todos los indicadores nos están dando las señales. Si nosotros vemos acá, el Fair Value Gap del mercado tradicional está en una zona neutral. Cuando nosotros vemos que el mercado tradicional está por encima en el grid o en el streamer grid, que es donde está todo el mundo en FOMO, entonces es cuando nosotros tenemos que empezar a buscar, pero salidas del mercado. Si venimos en posiciones largas, si venimos en acciones en todo este mercado, podemos empezar a buscar como que salir del mercado, porque la mejor zona para comprar es esta de acá. Son las mejores zonas para comprar, o neutral cuando está en esta zona de acá. Cuando nosotros vemos este lado que va a empezar a salir a grid, tenemos que empezar a mirar cómo podemos tratar de ir saliendo del mercado de a poco. ¿Qué más tenemos que analizar dentro de todo este contexto? Tenemos que analizar dentro de este contexto el petróleo. ¿El petróleo qué es? El petróleo es inflación. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué es lo que mueve el petróleo? El petróleo mueve los aviones, mueve los barcos, mueve
todo el transporte de carga, mueve los insumos que tienen que ver con el petróleo, mueve muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le interesa en este momento a Trump? Como Trump tiene elecciones de mediano término en noviembre, entonces se necesita hacerle creer a su público americano que todo está bien. Por eso es que a él no le interesa que el precio del petróleo se encuentre por estas zonas de acá. Cuando Trump inició la guerra, va lo que pasó con el petróleo. El petróleo se disparó. ¿Y qué aconteció? Cuando el petróleo se disparó, que toda la inflación empezó a subir. Aunque el mercado esté diciendo, no sé si están amañando los resultados de todos los indicadores que están mostrando la inflación, pero la inflación está subiendo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo está muy costoso, porque el transporte está costoso, las embarcaciones, el transporte público, el transporte de barcos, todo lo que mueve los containers, no, todo el petróleo está muy costoso a nivel mundial. Entonces eso es lo que hace que a Trump no le interesen estos precios. Pero ¿qué le interesa a Irán? A Irán le interesa ver el petróleo por encima de $100. Porque esto, el petróleo por encima de los $100 por barril, interesa por qué, flujo de caja. Y fuera del flujo de caja que necesitan, puede hacer que el público americano, que es el que va a salir a votar el próximo 4 de noviembre en Estados Unidos, diga que Trump está haciendo las cosas malas. Y si eso pasa, ¿qué puede pasar? Que pueden perder muchos votos para el Senado. Entonces, eso puede hacer que los republicanos no consigan todo lo que necesitan para el 4 de noviembre. Eso es lo que de pronto puede estar buscando Irán. Eso es una teoría. El petróleo puede llegar hasta esa zona de acá de una manera muy cómoda, que serían los $100. En este momento está en $91 por barril, pero vea lo que tenemos para llegar a ese trayecto. Entonces eso es lo que está buscando en este momento. Puede estar buscando Irán, que el petróleo esté por encima de los $100. Lo que quiere Trump es ver y hacerle creer al público, a los americanos, a los que votan por ellos, que todo va muy bien. Por eso tengo yo marcado acá en el SP500 8.000 puntos. Eso es lo que puede hacer la diferencia entre las elecciones del mediano término, que serían en noviembre, y la ventaja que podría tener Trump de que hacerle creer al público que todo va muy bien y que todo está subiendo y que el mercado está subiendo demasiado. Entonces, a esto le falta más o menos un 4% para llegar hasta los 8.000 puntos. Entonces, pues contextualizando todo esto, lo que está diciendo que Bitcoin suba el día de hoy solamente son noticias, inyección de capital, dinero ficticio, porque ustedes saben que para poder, Scott Bessent, poder entrar al mercado y poder hacer todo lo que quiere hacer, esa maniobra de inyectarle 4.000 millones al mercado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que imprimir más dólares. Y cuando imprimen más dólares, cuando un país imprime plata, ¿qué pasa? Que genera mucha más deuda, mucha más inflación. Entonces todo esto le están haciendo es inyectado y por eso vemos nosotros que está subiendo todas, subió Bitcoin y subió el oro. Entonces solamente son velas ficticias para que lo tengan presente. Lo que tenemos que estar haciendo nosotros es que buscar cómo salirnos del mercado cuando veamos una zona por encima, cuando veamos Bitcoin por encima de estas zonas de acá, buscando salidas, porque esta es una vela ficticia, esta es una vela que se inventaron esta semana solamente por la inyección de capital que hubo. Y está pasando lo mismo con todas las criptomonedas, está pasando lo mismo con Ethereum. Vea que Ethereum también está haciendo algo similar, una vela ficticia, una vela que inyectaron de capital en el gráfico semanal. Pero si nosotros vemos acá, tenemos un cruce de la muerte, la media móvil de 50 periodos cruzó por debajo. Si nosotros vemos un cierre, de todas maneras, tenemos que tener esto claro, si nosotros vemos un cierre de Bitcoin por encima, en vez la semanal o de Ethereum, por encima de esto, por encima de la media móvil, podemos creer o podemos empezar a pensar que puede haber un cambio de tendencia. Pero lo veo muy difícil porque los $50.000 todavía están a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, no siendo más, por acá los dejo y ya les di una breve explicación de por qué está subiendo Bitcoin, por qué tenemos que analizar todos estos gráficos antes de tomar una decisión, por qué analizar los índices de miedo y de codicia para saber en qué punto estamos. Muchas gracias por escuchar y seguimos firmes.